de áreas, de perímetros. Vamos a estar trabajando con algunos ejercicios enfocados a áreas sombreadas, ¿verdad? La próxima clase vamos a tener una continuación de esto ya en función de otros elementos. Nos vamos a ir distribuyendo el contenido del curso en estas sesiones de clase. Eh, También ya estamos próximos a los segundos parciales. Si ustedes ya han visto, ya vamos por la semana prácticamente 15, o la sesión 15 en este caso, ya para la sesión número 20, ya estaríamos, o 21, ya estaríamos en segundos parciales. Bueno, todavía tenemos algunos temas que abarcar, pero vayan repasando desde ya, que eso pues, les va a ayudar bastante. Cuando ustedes escuchan la palabra perímetro, ¿qué me dirían que es el perímetro en una figura? El perímetro es todo lo que rodea a la figura. Ok, excelente. ¿Y qué me dirían que es el área? Es toda la región que abarca la figura, el terreno o cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier, no sé cómo decirle. Bueno, sí. Si se dan cuenta, aquí tenemos algunas definiciones de perímetro y de área. Am, Prácticamente el perímetro no es más que la medida externa de la figura, ¿va? Es lo que es a lo que hace referencia, en este caso, la definición que tenemos en pantalla. Prácticamente va a ser la medida del contorno de una figura geométrica, ¿verdad? Y en este caso, pues prácticamente cuando estamos hablando de una figura plana, pues vamos a tener que medir en este caso el contorno para poder obtener ese perímetro. Aquí, si ustedes ven la imagen, pues tenemos un cuadrado, por lo tanto el perímetro pues no es más que la suma de cada uno de los lados, o en su defecto pues es la multiplicación de 4 por el valor de cada uno de los lados, ya que todos miden exactamente lo mismo. Pero de hecho vamos a tener diferentes figuras, no todas van a ser del mismo tipo. Vamos a tener cuadrados, rectángulos, triángulos, ¿verdad? Figuras irregulares también. Y a lo que hacía mención Ana Sofía, pues si es un terreno, a veces los terrenos no necesariamente van a tener una figura definida, van a ser figuras irregulares, y entonces para poder obtener su perímetro tenemos que hacer la medición específicamente de todo el contorno, toda la parte externa de este. Por ejemplo, dice determinar el perímetro de un cuadrado de longitud de 3 centímetros. Bueno, simplemente yo ya sé que este mide 3 centímetros exactamente de cada uno de los lados, pues lo que voy a hacer es que o sumo cada lado, sumo 4 veces el 3, o simplemente voy a multiplicar, en este caso 3 por 4, y me va a dar la medida del perímetro, en este caso que van a ser 12 centímetros. ¿A qué hace referencia el área en este caso? Pues no es más que toda la parte interna de la figura, digámoslo así, es la región o superficie encerrada en este caso de la figura. Y esta pues la vamos a calcular utilizando diferentes fórmulas también. Tenemos fórmulas de perímetros y tenemos fórmulas en este caso de áreas que nos van a servir a nosotros con las figuras planas, ¿verdad? Si queremos encontrar el área de un cuadrado, pues simplemente lo que voy a hacer en este caso es multiplicar el valor de uno de los lados o elevarlo en este caso al cuadrado, ¿verdad? Multiplicarlo ya sea por el mismo valor o lo elevo al cuadrado y ahí obtengo el valor del área. Siempre consideremos que dependiendo de la unidad de medida que estemos utilizando, pues este va a estar elevado a la 2. Es decir, si está en metros, mi respuesta va a estar en metros cuadrados. Si está en centímetros, mi respuesta va a estar en centímetros cuadrados.
Y cada una de las figuras va a tener una fórmula dependiendo de su forma o en este caso también de las diferentes medidas que pueda tener. Por ejemplo, si estamos hablando de un triángulo, podemos decir que la fórmula del área del triángulo va a ser base por altura dividido 2. Si estoy hablando de un rectángulo, simplemente es base por altura. Si estoy hablando de un rombo, en este caso, pues podríamos hablar, dependiendo de los valores internos, ¿verdad? Ahí tendríamos también que hacer alguna serie de cálculos porque en su momento este también maneja otras dimensiones que nos va a servir a nosotros para poder encontrar su área. Igual como los romboides o los trapecios, los círculos en este caso, cada uno de ellos pues tiene diferentes valores y diferentes elementos que nos ayudan a nosotros a poder encontrar su área. Por ejemplo, con los polígonos, romboides, trapecios o el mismo rombo tienen una unidad específica de medida que es, por ejemplo, la apotema, ¿verdad? Es una distancia específicamente de la parte externa del centro. Tenemos también el radio en el círculo, ¿verdad? Que esa es otra característica, es otra variable que nosotros necesitamos encontrar para poder obtener el área. Entonces, así sucesivamente vamos a ir encontrando nosotros diferentes figuras planas a las que vamos a tener que encontrarle tanto su área como su perímetro. Aquí pues un ejemplo simple, elevamos al cuadrado el 3 y nos da el área, en este caso del cuadrado 3 por 3, 9, o aquí, por ejemplo, si ustedes observan, la base por altura, si lo quisiéramos ver de esta manera, pues sería el mismo valor también. Se podría en su momento realizar esa multiplicación como que si fuera el área del rectángulo. Pero en este caso, tanto la base como la altura miden exactamente lo mismo. Aquí hay algunas fórmulas que les está mencionando hace un momento, ¿verdad? Está la fórmula del área del rectángulo y también la del perímetro. Base por altura o el lado A por el lado B me da el área del rectángulo. Y su perímetro, pues ya sea la suma de los cuatro lados o en este caso 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. Y en el círculo, pues necesitamos específicamente el radio para poder encontrar su área y su perímetro, ¿verdad? Para encontrar el área del círculo, yo ya sé que utilizo la fórmula de pi por radio al cuadrado. Teniendo en cuenta que pi, pues sería en este caso un valor constante dentro de la fórmula al que ya nosotros conocemos, ¿verdad? 3.1416 y así sucesivamente otra serie de valores decimales, ¿verdad? Pero los más convencionales o utilizados, 3.1416. El perímetro en este caso, 2pi por radio, esa sería la fórmula para poder encontrar. Con respecto al triángulo, si ustedes ven, a veces los triángulos pues tienen diferentes formas y también tienen diferentes nombres, ¿verdad? Entonces en este caso pues sabemos nosotros que el triángulo pues tiene 3 lados, también va a tener en este caso 3 ángulos, ¿verdad? Dependiendo de la forma que este tenga, pues, o de acuerdo a la medida de sus lados, podríamos decirlo, pues se va a dividir en triángulo equilátero, isósceles, escaleno. Entonces, en este caso, si ustedes se recordarán, el triángulo equilátero, pues es aquel que tiene 3 lados con la misma medida. Así también tenemos el triángulo isósceles, que es el que tiene 2 de sus lados con la misma medida y el tercero pues es una medida distinta, ¿verdad? Ese sería el isósceles. Y el triángulo escaleno pues es aquel, pocas palabras, que no cuenta con ninguna
en medida igual, es decir, ninguno de sus lados tiene la misma medida. A eso hace referencia el triángulo escaleno. Y también podemos clasificar los triángulos de acuerdo, en este caso, al tipo de ángulos. Es decir, de acuerdo a las diferentes clases de ángulos que este tenga. Vamos a encontrar nosotros que hay triángulos rectángulos, triángulos obtusángulos, acutángulos y triángulo equiángulo. Esos son los tipos de triángulos de acuerdo a los ángulos que estos tienen. Cuando hablamos del triángulo rectángulo, pues ya sabemos que es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, también hay variaciones y tipos de ángulos. Y el ángulo recto pues se caracteriza por tener en este caso 90 grados, ¿verdad? Si ustedes pueden observar ahí en la figura, si viéramos la figura del triángulo que incluye las letras H, A, B, ese formaría un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, omitiendo la parte de C. Pero si ya utilizo todo el triángulo como tal, si ustedes observan, también ese se vuelve un triángulo escaleno porque tiene 3 lados de distinta medida. Para encontrar el área del triángulo, pues tenemos la fórmula convencional que es la base por la altura dividido 2 o 1 por base por altura o 1 medio por base por altura. En este caso sería nuestra fórmula del área. Y el perímetro pues no es más que la suma de cada uno de los lados. Otro triángulo en base a sus ángulos es el obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo cuya medida es mayor a 90 grados. Fíjense, pues, si se pasa a 90 grados, si estamos hablando de un triángulo en cuanto a su ángulo, estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Ese haría referencia, por ejemplo, que ustedes miran la figura, al que se formaría uniendo los vértices o los lados ABC, el triángulo del lado derecho. Ahí se tiene un ángulo obtusángulo que es mayor a 90 grados. El triángulo acutángulo, en este caso, es el que tiene sus 3 ángulos agudos, ¿verdad? Estos ángulos agudos pues van a ser inferiores prácticamente a Ingeniero, casi no se 90 le grados. escucha nada. No se escucha mucho. Ahorita vamos a ver. Yo sí le escucho, ingeniero. Yo Sí. también la escucho bien, ingeniero. Yo se le dije. Solo si se escucha, más o menos. Voy a subirle un poco el volumen. ¿Me escuchan más ahora? ¿Se escucha normal, ingeniero? Se escucha normal, ingeniero, se escucha bien. Gracias. Tal vez la conexión de ustedes está algo irregular. Pueden revisarlo. Pero no tenga pena, todos modos estamos grabando esto y en cualquier momento pueden volver a escucharla, ¿verdad? Entonces les decía, en función de los ángulos, ¿verdad? El equiángulo, en este caso, pues prácticamente es un triángulo acutángulo. Fíjense bien, este combina al anterior. Es un triángulo acutángulo cuyos ángulos miden 60 grados exactamente. Entonces, vamos a encontrar nosotros que hay diferentes tipos de ángulos en su momento a la hora de trabajar con diferentes figuras. Y vamos a encontrar ángulos agudos, rectos, obtusos, ángulos llanos o ángulos cóncavos también. Por ejemplo, el agudo, la característica del ángulo agudo es que tiene un valor menor a 90 grados. El ángulo recto ya sabemos que su medida específica va a ser de 90 grados. El obtuso, pues en este caso el ángulo que forma es mayor a 90 grados, pero es menor a 180. Fíjense, pues ahí hay un rango. Es mayor a 90, pero va a ser menor a 180 grados. El ángulo llano es aquel que tiene exactamente 180 grados.
¿verdad? Prácticamente es la medida, si yo lo miro como una línea horizontal, es la medida de un extremo a otro prácticamente. Y también el ángulo cóncavo, ¿verdad? La medida de este ángulo va a ser mayor a 180 grados, pero menor a 360. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de prácticamente medir todo el valor de la circunferencia en cuanto al ángulo, utilizando los 360 grados. Y entonces ahí estaríamos hablando de un ángulo cóncavo. Entonces ahí podemos hacer referencia a diferentes figuras, diferentes cálculos en este caso en función de ellos. Teniendo nosotros las fórmulas de áreas y perímetros, pues podemos venir y podemos encontrar en este caso áreas sombreadas, ¿verdad? Podemos encontrar volúmenes también, pero lo vamos a ver ya más adelante como otro tema. Podemos encontrar nosotros figuras específicas como las que estoy viendo ahí. Ahí estamos viendo un ejemplo. Dice, determina el valor del área sombreada en la siguiente figura. Ahí nos dan una figura, si se dan cuenta, un círculo y ese círculo pues tiene un área marcada. Pero ahí nosotros tenemos que venir y definir específicamente qué figuras pueden formarla, ¿verdad? Entonces, si aplico los pasos de Polya, porque recuerden que también estas son como parte de las estrategias, aplicando los pasos de Polya, pues número 1, ¿qué debo encontrar en este caso? El área sombreada, ¿verdad? Que hay en la combinación, en este caso de 3 círculos, podríamos considerarlo así. Si ustedes ven bien, de hecho, tenemos un círculo principal. Tenemos un círculo, en este caso podríamos formar un círculo blanco. Si ustedes ven la figura, voy a mover un poco el mouse. Si ustedes ven aquí, aquí podríamos formar un círculo mediano, podríamos llamarlo así, y aquí podríamos formar un círculo pequeño, ¿verdad? Pero también tenemos un excedente, entonces tendríamos que encontrar en este caso, pues, diferentes valores para poder encontrar prácticamente el valor del área sombreada. Entonces, el formular un plan, que es el paso 2, se va a utilizar la estrategia de, en este caso, aplicación de fórmulas de geometría, área de un círculo, ¿verdad? Y aquí nos dan también otros indicios. Estos indicios, pues, nos indican más o menos qué es lo que se ve en la figura, ¿verdad? Hay 3 círculos. El mayor es el de radio 7, dice. Por ejemplo, aquí me están dando diferentes medidas en la figura, si ustedes observan. Me dan un valor de 10 y me dan otro valor de 4. Prácticamente me están diciendo que el diámetro del círculo es de 14. Por lo tanto, su radio va a ser de 7. El diámetro es la medida de un punto a otro del círculo, es decir, midiendo completamente un extremo, del extremo A al extremo B, si queremos verlo de esa manera. O en la línea que lo divide exactamente, ¿verdad? En 2 partes. El radio va a ser la mitad del diámetro, es el valor de la mitad del diámetro. Por eso es que me están dando el valor del 7 ahí. En este caso, el círculo mediano va a tener un radio de 5. Y eso lo obtenemos gracias al valor de 10 centímetros que tenemos ahí. Justamente es el diámetro para ese círculo, por lo tanto su radio es de 5. Y el más pequeño tiene un diámetro de 4, por lo tanto su radio va a ser de 2. Dice algunos criterios que debemos tomar en cuenta. A la mitad del área del círculo mayor le restamos la mitad del área del círculo mediano. Y le sumaremos la mitad del área del círculo menor. Y eso es porque así podemos obtener el valor de una parte del círculo grande y después hacer la resta para encontrar el área sombreada que nos están mostrando en pantalla. Veamos acá. Fíjense bien, pues aquí está ya más delimitado. Dice el área sombreada va a ser el área del círculo del radio igual a 7 dividido 2 menos el área del círculo del radio 5, en este caso dividido 2,
más el área del círculo que tiene un radio 2 dividido 2. Prácticamente, ¿por qué está dividido 2? Porque estamos hablando de la mitad del círculo, en este caso, una media circunferencia. Y entonces así vamos a ir obteniendo nosotros los valores necesarios para poder obtener y llegar a la respuesta deseada. Entonces acá encuentro el área del círculo dividido 2, pi por radio al cuadrado partido 2. Esto me da 49 por pi partido 2. A esto pues le voy a restar el área del otro círculo, del círculo mediano, pero también dividido 2, estoy usando una parte nada más. Me quedaría 25 por pi partido 2. Y le debo sumar en este caso el área del círculo pequeño, que tiene un radio 2 en este caso. Me quedaría 4pi partido 2. Si aplico lo del paso 3, que es llevar a cabo el plan, tendríamos que venir y al área del círculo grande restarle la del mediano y después sumarle la del pequeño. Si hacemos el cálculo completo, pues esto terminaría representándonos un 14pi. En este caso, como la unidad de medida está en centímetros cuadrados, pues sería 14pi, en este caso, y su unidad de medida centímetros cuadrados. Si yo quiero traducirlo a un valor directamente, pues multiplico el 14 por 3.1416 y me daría 43.98 centímetros cuadrados como el valor del área sombreada. ¿Cuál sería mi paso 4? Pues el de revisar y comprobar, ¿verdad? Aquí dice que el área sombreada es de 14 centímetros cuadrados. Esta comprobación se puede realizar sustituyendo en este caso la solución en la ecuación original y verificando la igualdad. Recuerden que cuando estamos trabajando con ecuaciones, pues para hacer la prueba simplemente debo verificar que se dé la igualdad en ambos lados. Si sustituimos los valores, ya sabemos que el área sombreada es de 14. Si sustituyo los valores en mi ecuación original, pues al final me tienen que dar el mismo valor en ambas partes. Si yo obtengo el mismo valor, pues ahí puedo corroborar que estén bien mis datos a la hora de realizar mis cálculos. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo. Este es un pequeño ejemplo de áreas sombreadas. Ahorita vamos a estar trabajando con otros ejemplos más para que ustedes vayan viendo cómo ir trabajando con los diferentes cálculos, ahí ir manejando diferentes valores también que les puede servir a ustedes. Bueno, permítanme un momento, les voy a compartir otra pantalla. Ahí está. Solo me confirman si se ve la pantalla. Sí, ingeniero. Vaya, gracias. Veamos, pues. Sí, Veamos acá. ¿Qué manda? Bueno, veamos aquí. Aquí les tengo yo varias figuras que nos van a servir el día de hoy para hacer diferentes cálculos, ¿sí? Entonces, por la temática, recuerden ustedes que estos aplican los 4 pasos de Polya, ¿sí? Dale, los pasos los voy a ir mencionando nada más, pero aquí voy a tratar la manera de trabajar con el paso 3 o el paso 4. La idea es que ustedes entiendan cómo poder resolver diferentes ejercicios que en su momento puedan utilizar diferentes operaciones, ¿no? Ya después ya les estaría dejando a ustedes un ejercicio para que puedan ir practicando. Veamos el primer ejercicio. Veamos. En este caso, pues tenemos ahí un cuadrado y un círculo en el centro. A esto normalmente se le llama polígono circunscrito, ¿verdad? Prácticamente es un polígono circunscrito porque en este caso tenemos la figura circular dentro de
de otra figura, ¿verdad? En su momento también vamos a tener nosotros que el círculo, por ejemplo, puede estar rozando directamente toda la parte perimetral del cuadrado. Entonces eso haría que este polígono tuviera todos los lados tangentes a una circunferencia. Sería otra forma de verlo. ¿Qué hacemos ahí, por ejemplo? Si a mí me piden encontrar el área sombreada, si ustedes se dan cuenta, el área sombreada de esa figura como tal, pues prácticamente vamos a usar aquí otro. Vamos a utilizar esto. El área sombreada prácticamente que me estarían dando ahí. Solo permítanme un momento. Ahí está. El área sombreada que me estarían dando sería esto. Voy a intentar marcarla ahí con otro color para que se vea. Ahí está. Este es el área sombreada que me están dando, ¿sí? Ahí la estoy medio pintando con color verde para que se vea. Entonces, ¿qué es lo que debería yo colocar en el paso 1? En el paso 1 de comprender el problema, yo tendría que venir y colocar que debo encontrar en este caso, o debo determinar el tamaño del área que quedará cubierta por césped, si queremos verlo así, por eso está de verde. Podríamos suponer que esto es verde, esto es un terreno cuadrado exacto. Y tenemos tal vez ahí una fuente, podríamos considerar como una fuente ese círculo, ¿sí? Y me están pidiendo que encuentre el valor del área sombreada o el área de césped. Entonces ahí podríamos decir, en el paso 1 de comprender el problema, que la idea es determinar el área que quedará cubierta de césped, ¿verdad? Después de haber colocado el círculo o en este caso una fuente ahí. Bueno, como ya tengo definido eso, ya me paso a lo que es el paso 2, el de formular un plan o estrategia, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que vamos a utilizar la estrategia de fórmulas, ¿verdad? Para encontrar en este caso el área sombreada. Ven, si ustedes ven bien la figura, para poder encontrar el área sombreada, yo tendría que venir y encontrar el área del cuadrado menos el área del círculo. Así de sencillo, ¿verdad? Tendríamos que venir y encontrar eso. Entonces, en llevar a cabo el plan, que es el tercer paso, yo ya puedo ir realizando todo el procedimiento que necesito para poder encontrarlo. Solo voy a reducir un poco esto. Ahí está. Entonces veamos aquí. Prácticamente necesitamos nosotros venir, vamos a usar otro color. Vamos a venir y para encontrar nuestra área sombreada, no se mira tanto ese color ahí, vamos a buscar uno más claro. Ahí está. Nuestra área sombreada va a ser igual, les decía yo, al área del círculo, perdón, al área del cuadrado, bueno, si vamos a dejarle aquí CU, menos el área del círculo, ¿sí? Entonces ahí tendría yo la operación a realizar o mi pequeña fórmula. Sabemos en este caso que el área del cuadrado, ¿verdad? El área del cuadrado no es más que uno de los lados elevado al cuadrado, es decir, ya tenemos la medida que es de 10, sería 10 elevado al cuadrado. Muy bien. Si opero esto, pues yo tengo que el área del cuadrado es igual a
10 por 10, que serían 100 en este caso, si mi unidad de medida está en metros, si esto es metros, entonces aquí van a ser 100 metros cuadrados. Si sustituimos o si encontramos en este caso el valor total, pues ya sabemos que esto nos va a dar prácticamente 100 metros cuadrados. Ese sería el valor del área del cuadrado. El valor del área del círculo, en este caso, va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Vamos a ponerlo de esta manera. Esa sería nuestra fórmula para encontrar, en este caso, el valor del área del círculo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo encuentro el valor del radio de ese círculo? ¿Podría encontrar yo el valor? Sí, Ahí me ingeniero. falta algo, pero ahí me falta algo. ¿Qué me falta para poder encontrar el área del círculo? Ahí necesito un valor para poderlo encontrar. O sea, solo así, realmente solo así, no lo podemos definir tan fácilmente. O sea, me pueden decir que la fuente está exactamente en el centro. Podríamos definirlo de esa manera. Si la fuente estuviera exactamente en el centro, vamos a usar una reglita ahí para más o menos dibujar una línea, ¿verdad? Si estuviera exactamente en el centro, podríamos ver esto. Bueno, yo creo que ahí no me salió tan bien la primera línea. Bueno, vamos a suponer que dibujé exactamente en el centro, ¿verdad? Aquí podríamos definir que esto, por ejemplo, la medida de acá hacia acá podría ser de 5 metros, ¿verdad? Si la medida de ahí de este lado es de 5 metros, pues podría yo llegar a la conclusión, ¿verdad? De que aquí podría formarse también otro círculo y el diámetro sería de 5 metros. Por lo tanto, el valor del radio de este círculo podría ser de 2.5 metros, ¿sí? Entonces ahí yo ya tendría el valor del radio, haciendo algunas suposiciones ahí. Pero de hecho, tendrían que darme los valores exactos. Aquí estoy haciendo una suposición, ¿verdad? Entonces imagínense que el radio tenga un valor de 2.5 metros, entonces yo ya puedo fácilmente venir y encontrar en este caso el valor del área del círculo. Prácticamente el área del círculo sería igual a pi por 2.5 al cuadrado, ¿verdad? Ahí tendríamos el valor. Entonces acá pues ya solo nos quedaría prácticamente encontrar el valor final de esto. Vamos a, vamos a borrar un poquito acá para que me quede un poco de espacio. ¿Sí? Vamos a mover un poco acá. Vamos a colocar aquí el valor de los 5 metros. Ahí estamos. Entonces, fíjense, pues mi área sombreada va a ser igual. En este caso, al área al cuadrado, que yo ya sé que son 100 metros cuadrados, menos el área del círculo, que en este caso es pi por radio al cuadrado. Y vamos a poner pi por el radio al cuadrado, que es de 2.5. Si yo resuelvo esta fórmula, prácticamente
voy a tener 100 menos 19. Si hacemos el cálculo de pi por 2.5 al cuadrado, 2.5 al cuadrado me da 6.25 por 3.1416. Esto me va a devolver 19.635, ¿verdad? Podríamos aproximarlo a 64. Entonces sería 100 menos 19.63, podríamos dejarlo. Y a la hora de hacer la resta, esto me va a dar prácticamente 100 menos 19.63, 80.37 más o menos. En este caso serían 80.37 metros cuadrados. Y ahí ya tengo la respuesta a ese ejercicio. Entonces, si ustedes observan, prácticamente es de ir definiendo bien qué fórmulas puedo utilizar de acuerdo al problema que me están dando. En este caso, pues tengo un cuadrado y tengo un círculo. Y lo que me piden es encontrar prácticamente el área sombreada o el área de césped, y lo pintamos de verde. Entonces, a la hora de encontrar los diferentes valores de las áreas, pues simplemente hacemos una resta. El área sombreada al final va a ser igual al área del cuadrado menos el área del círculo. Para poder trabajar con la parte de revisar y comprobar específicamente, pues lo que tendríamos que hacer ahí, vamos a agregar otra capa. Tendríamos que, en este caso, pues, realizar la igualación para el paso 4, recuerden ustedes. Entonces, el paso 4 ahí, si yo ya sé que mi área sombreada, ¿verdad?, es igual al área del cuadrado menos el área del círculo, vamos a dar otro color. Entonces, a la hora de sustituirlo, pues deberían cuadrar en ambas partes. Este me dio 80.36, me dio acá. Debería ser igual a 10 al cuadrado menos pi por 2.5 elevado al cuadrado. Entonces, prácticamente, si yo hago la operación, ambas partes deberían coincidir con el valor de 80.36, ¿verdad? Entonces, si ambos lados me dan el mismo valor, o sea, esa igualación coincide, pues ahí estaría revisando y comprobando. Entonces, puedo decir que al sustituir en este caso la solución de acuerdo a la ecuación original y verificando la igualdad, pues puedo comprobar que los valores obtenidos pues son los correctos. Y al final mi respuesta va a ser que el área sombreada tiene 80.36 metros cuadrados. Y ahí tendríamos la respuesta de ese primer ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Sí, solo una pregunta. Este último paso no nos asegura que la respuesta sea 100% correcta, ¿verdad? Lo que va a pasar ahí es que como usted lo que está haciendo es prácticamente sustituyendo los valores de la ecuación o la igualdad. Al final, si usted hubiera cometido algún error en alguno de los valores, eso sí puede en este caso generar algún tipo de error. Ahora, lo que usted dice es cierto, o sea, si yo me confundí en algún valor, en su momento pues voy a obtener una respuesta y si sustituyo los valores de las diferentes partes utilizando ese valor erróneo, pues la igualdad me va a funcionar, me va a dar lo mismo. Pero lo que sí tienen ustedes que tomar en consideración es eso, tratar la manera de, ver bien qué datos están utilizando para poder, en este caso, llegar a la respuesta que es. Porque como les digo, la igualdad como tal, pues va a funcionarnos en la medida
de acuerdo a los datos que estaba utilizando. Si utilizo los mismos datos con los que he venido calculando, pues la igualdad me va a dar. Pero si en algún momento dado pueden pasar esta situación. Uno, que yo me haya confundido en algún valor, encuentro la respuesta y la igualdad va a dar lo que es. Otra es que hice las operaciones correctas en el paso 3, pero aquí a la hora de trabajar con la igualdad hice un mal cálculo y no dio la igualdad, pero ahí puede darse por un error de cálculo o un error en este caso a la hora de estar ingresando los valores a la calculadora. Son varias situaciones que pueden darse, ¿verdad? Bueno, veamos un segundo ejemplo. Vamos avanzando también, pues, si no se nos acaba el tiempo y nos extendemos a veces en algunas cosas, ya no vamos a ver varios. Vamos a ocultar esto y voy a mostrar este otro. Esta es otra figura distinta. Este sí se acoplaría muy bien a lo que es un triángulo. A ver, ¿qué tipo de triángulo sería este? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? A ver, ¿qué me dirían ustedes? Isósceles. No. Ok. A ver. Seguridad. Es un Sí, isósceles. isósceles. Ok. Está bien, es un isósceles, correcto. Si se dan cuenta, tiene dos lados del mismo tamaño. Esa es la característica principal del isósceles. Veamos, pues. Aquí me dan diferentes medidas. Me piden que encuentre el área sombreada también, ¿sí? Esto es lo que tengo que encontrar aquí, el área sombreada. Si ustedes pueden observar ahí, para este ejercicio en particular, pues tengo, si lo vemos de esta manera, podríamos verlo como dos triángulos, ¿verdad? Hay un triángulo grande y un triángulo pequeño, si lo queremos ver de esa forma. Tengo varias medidas también. Prácticamente tendría el valor de la base y tendría la altura de uno y tendría la base del otro, pero no tendría la altura de ese segundo triángulo, si lo queremos ver de esa manera. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes ahí para poder encontrar el área sombreada? ¿Qué harían ustedes ahí? El área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. Ok. Sería como nuestra ecuación, ¿verdad? Veamos aquí. En nuestra área sombreada sería en este caso el área del triángulo 1. Vamos a colocarle así. El área del triángulo 1 el área del triángulo 2. Bueno, ahí está. El área del triángulo 1 menos el área del triángulo 2. Eso sería, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ahí puedo encontrar el área del triángulo 1 si queremos ver el triángulo 1 como el más grande, ¿verdad? Pero no puedo encontrar el área del triángulo 2, me faltan datos, si ustedes observan. Prácticamente es como que si tuviéramos esto. Vamos a intentar dibujar los triángulos. Tengo este triángulo y tengo este triángulo pequeño, ¿sí? Por decirlo de cierta manera. En este caso, este primer triángulo sí tiene sus valores. Podemos tener la altura que es de 6 y puedo tener en este caso el valor de su base, ¿verdad? Que es de 5. Ahí están los valores. Pero este de acá, por ejemplo, tengo la medida de su base que es 4, pero la altura en este caso la desconozco. Voy a usar una X aquí. Desconozco esta altura. Entonces ahí prácticamente nos hace falta encontrar la altura para poder encontrar, en este caso, el área de ese triángulo. Para poder encontrar la altura de ese triángulo, pues yo utilizo algo que se llaman triángulos semejantes. La idea de los triángulos semejantes es que
aplicando en este caso ciertas similitudes de los triángulos o ciertas características que pudieran tener en común. En base a eso yo puedo venir y estimar más o menos algunas de las medidas de los lados que le haga falta. Por ejemplo, aquí si ustedes ven, estos dos triángulos dependen del mismo punto de origen. Es decir, por ejemplo, acá tengo yo un vértice, ¿verdad? Un punto de origen para ambos. Y si se dan cuenta, el ángulo que se forma acá es el mismo para los dos, ¿sí? Es decir, vienen y surgen de este mismo punto. Entonces, como tienen un ángulo en común, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que estos dos son triángulos semejantes. Tienen un mismo ángulo en común. O también, otra forma de verlo es que estos ángulos de aquí, pues realmente pueden coincidir también. Entonces puedo considerarlos como triángulos semejantes. Ahora, para poder encontrar el valor de esos, o el valor de la altura a partir de triángulos semejantes, lo que hago yo es que simplemente utilizo una regla de 3 directa. Fíjense. En este caso, pues voy a operar de esta manera. 5 partido 6. Estos son los valores que tengo acá, ¿verdad? De la base y de la altura. Va a ser igual, ¿verdad?, al 4 partido X. Y ahí ya me queda representada en este caso mi pequeña igualación, que al final pues se convierte como una especie de regla de 3 directa. Veamos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues al despejar el valor de X, aquí estamos usando proporciones, si se dieron cuenta. Entonces me quedaría esto. X va a ser igual a 6 por 4 dividido 5. Solo que aquí ya no tengo más espacio. Voy a correr un poquito todo esto. Vamos a correr un poquito esto, si no, no vamos a poder ocupar todo lo necesario. Veamos pues, de nuevo aquí. 5 partido 6 es igual 4 partido X, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es que X va a ser igual a la multiplicación de 6 por 4 partido 5. Para que esto sea aplicable, yo debo tener, como les decía, dos triángulos que tengan algún ángulo o puntos comunes. Ese es el primer paso. Número 2, en este caso también debo considerar el hecho de que el lado que esté buscando, en este caso la altura, el otro triángulo deba tenerla. Es decir, debo tener dos valores que puedan ser semejantes al otro triángulo y así poder encontrarlos. Si aquí tengo la base, este valor lo conozco la base del triángulo 2 y conozco la base del triángulo 1. Conozco la altura del triángulo 1, pero la que me hace falta es la altura del triángulo 2. Entonces ahí se completa lo que yo necesito, las características, en este caso necesarias para poder aplicar triángulos semejantes, pues se tienen, ¿verdad? Entonces a la hora de multiplicar esto me quedaría 24 quintos, ¿verdad? Esos 24 quintos, si yo lo divido, pues me daría, vamos a hacer la división, 4.8. Este sería mi valor. Entonces, ese 4.8, pues es el valor de la altura de ese segundo triángulo. Entonces, ya teniendo todos esos valores, pues ya puedo venir yo y simplemente trabajarlo. Entonces, acá ya sabemos que la altura de este triángulo es de 4.8. Imaginemos que estamos hablando de metros. Vamos a darle el valor de metros a esto. Ahí está. 4.8 tiene la altura de ese segundo triángulo y sabemos que su base es 4, ¿sí? Muy bien. Entonces ya podemos aplicar entonces ahora pues, lo necesario. Podemos encontrar
el área del triángulo 1 y podemos encontrar el área del triángulo 2. El área del triángulo 1, pues ya sabemos nosotros que sería base por altura dividido 2. Mi base es 5, mi altura es 6, ¿verdad? 6 por 5 dividido 2. Entonces es prácticamente 30 dividido 2, me quedaría 15, ¿verdad? 15 metros cuadrados. Ahí está. Ahora, el área de, este es mi triángulo 1, el área del triángulo 2 prácticamente sería igual al 4 por 4.8 partido 2, ¿verdad? Si yo hago esa multiplicación, 4.8 por 4 dividido 2, me da un total de 9.6. Y ahí ya tenemos las dos áreas. Ahora ya solo sustituyo los valores a la ecuación original o la fórmula original que habíamos definido. Entonces, por ejemplo, el área sombreada va a ser igual al área del triángulo 1, ¿verdad? Lo vamos a colocar de una vez. Al área del triángulo 1, en este caso que es de 15 metros cuadrados, menos el área del triángulo 2, que es de 9.6. Si hago esta resta, prácticamente me daría 5.4 metros cuadrados el área sombreada de ese problema que me están planteando. Y ahí ya encontramos nosotros prácticamente la respuesta de ese problema. ¿Se entendió este segundo ejercicio? ¿Se entiende cómo se resuelve? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y el Sí, paso 4, de nuevo, gracias a ustedes. El paso 4, como ya saben, pues es otra vez lo de comprobar la igualdad en este caso, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ya sabemos que nuestra área sombreada es igual al área del triángulo 1 menos el área del triángulo 2. Ya solo sustituimos. Mi área sombreada dio 5.4, ¿verdad? Entonces, mi área de triángulo 1 nos dio 15 y el área del triángulo 2 nos dio 9. Vamos a revisar cuánto nos había dado, 9.6. 9.6. Entonces, si hacemos esta resta, pues ambas partes tendrían que dar el mismo valor. Entonces ahí estaríamos aplicando el paso 4 de revisar y comprobar. Entonces mi respuesta final es que el área sombreada, ¿verdad? Mi área sombreada es de 5.4 metros cuadrados. Y ahí está la respuesta final de ese ejercicio. Si se dan cuenta ustedes, pues no es nada complicado, pero sí debemos prestarle atención a los valores que tenemos. Pues en algún momento podría darse que se me olvide dividir entre 2. ¿Y qué pasa si no divido entre 2? Pues ya ahí puede darse lo que había explicado anteriormente, que ya tengo un error de cálculo. Y ese error de cálculo, pues lo que va a hacer es que va a afectar prácticamente todo mi procedimiento, incluyendo mi respuesta final. Entonces no voy a llegar a la respuesta que es por un pequeño error de cálculo, o si yo coloco mal un valor, pues también prácticamente estaría teniendo un error ahí, eso pues complicaría mi respuesta final. Veamos otro ejercicio. Vamos a agregar otra capa ahí. Veamos ahí, vamos a reducirlo un poco. Vamos a ver. Se logra ver la figura ahí, perdón. Ahí está.
Vean, pues, ahí tenemos realmente varias figuras dentro de una. Y me piden que encuentre el área sombreada. Ahora les pregunto a ustedes, si les pidiera que resolvieran ese ejercicio, ¿qué harían ustedes para poderlo resolver? ¿Qué harían ustedes para resolver este ejercicio que está en pantalla? A ver, pues, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo encontrarían el área sombreada? ¿Qué debería encontrar primero? El radio del círculo, ¿no? Ajá. ¿Cuál círculo? El círculo más grande. Bueno, es que no sé por qué. Mm, Bueno, A ver, sí. Pero es que, o sea, ese círculo, o sea, el que se le está restando, o sea, la parte del círculo que se le está restando, es ujú, un círculo que no lo, o sea, no lo tenemos completo. Y ajá, ese, o sea, ambos círculos tienen el mismo radio. ya entiendo. Es Esto lo de que aquí yo veo. arriba, dice usted, Ajá, ajá, ajá. ya. Aquí tenemos una medida de 20, por lo tanto, si usted lo ve de esa manera, 20 sería el diámetro, el radio para esto tendría que ser 10, ¿verdad? Ujú. Vale. Pero ahora aquí hay una cuestión que debemos tomar en consideración. Por ejemplo, esto de acá sí lo puedo considerar como la mitad del círculo, ¿verdad? Esto lo puedo considerar como la mitad de un círculo, pero esto que está aquí, esto no es la mitad de un círculo, es una parte del círculo. Y ese es el problema de ahí, entonces es una parte del círculo. Entonces yo tengo que utilizar otro valor de referencia para poder encontrar esa medida de ahí. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué hacemos? Fíjense, pues voy a regresar todo esto. Si ustedes observan acá tenemos otro círculo. Lo voy a remarcar ahorita. Aquí hay otro círculo, si ustedes ven, o la mitad de otro círculo. Ese es el que tenemos que encontrar. ¿Por qué? Porque fíjense, pues, esa es la mitad de un círculo y después tiene un triángulo adentro, ¿verdad? Entonces, lo que debo hacer yo aquí es venir, encontrar el valor de la mitad de ese círculo, restarle el área del triángulo que tengo ahí adentro. Y ese valor que me va a quedar lo divido entre dos. ¿Por qué lo divido entre dos? Porque resulta que estas partecitas al final es el área que voy a estar encontrando y la voy a dividir entre dos para obtener el valor de esta área. Cuando ya tenga el valor de esta área que estoy remarcando, ya puedo venir, encontrar el área de la mitad de ese círculo y restarle ese pedacito. Ese es el procedimiento que debemos llevar a cabo. Ya lo entendieron. Primero encuentro el valor, en este caso, del área de este Ujú. Sí, círculo que tengo ingeniero, aquí. ¿puede repetir? Es que se me fue el internet y no pude escuchar lo que dijo. Sí, claro, ahorita estoy repitiendo. Fíjense, pues, encontramos primero el valor de esta mitad del círculo. ¿Estamos bien? Esto, que estoy remarcando. Después, le debo restar, en este caso, el valor del triángulo que se ve ahí. Aquí hay un triángulo. Ustedes lo ven, aquí hay un triángulo. Y resulta que ese triángulo, en esta parte de acá, esta parte la debo encontrar también. ¿Por qué debo encontrar esa parte? Porque resulta que esa parte es el valor del diámetro de ese círculo. Y yo necesito encontrar el radio de ese círculo, ¿verdad? Ahora, ¿qué valores conocidos tengo? Pues, por ejemplo, de este triángulo, yo tengo el valor de los lados. No puedo considerarlo como un triángulo equilátero porque no todos sus lados son iguales. Podríamos tener dos lados iguales, pero ese de ahí no lo es. Es un triángulo isósceles. Podría ser también, pero también tiene Es en un este triángulo caso. rectángulo. Bueno, ahí está. Sí, ajá. Tenemos que ver eso. Tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, al final,
vamos a medio dibujarlo acá. Al final nos queda esto, ¿verdad? Y tiene el ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados. Y resulta que aquí mide 20 y aquí mide 20. Yo necesito encontrar este lado. Y para encontrar ese lado, ¿qué hago? Utilizo, ¿qué fórmula? A ver, ¿quién se acuerda? El teorema de Pitágoras. Ok, excelente. Entonces aquí tenemos que C va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? Podemos poner que este es A y este es B. De A cuadrado más B cuadrado. Ahí está. Ahí ya tenemos la fórmula. Entonces, si sustituimos esto, vamos a colocar aquí que C va a ser igual a la raíz de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Verdad? Porque ese es el valor que tenemos ahí. Entonces acá vamos a hacer el cálculo respectivo. Permítanme un momento que ya me estoy quedando sin carga. Ahí estamos. Entonces acá 20 al cuadrado sería el equivalente a 400, ¿verdad? Entonces prácticamente es como que si tuviéramos esto, C va a ser igual a la raíz de 400 más 400. Entonces C va a ser igual a la raíz de 800. Esto me va a dar un valor de 28.28. Supongamos que todo está en metros, ¿verdad? Entonces ahí vamos a decir que son 28.28 metros específicamente. ¿Qué es lo que mide 28.28? Esto que está aquí. 28.28 metros. Esto es mi diámetro. ¿Yo qué necesito? El radio. Entonces ese 28.28 lo divido entre 2. Me da 14.14. Entonces el radio de este círculo va a ser de 14.14. Como yo ya tengo el radio ahí, ya tengo el radio que necesito, pues entonces ahora, pues simplemente voy a venir y voy a encontrar el área de ese círculo y después encuentro o calculo el área del triángulo, hago la resta y ya tengo, en este caso, el valor que necesito. Fíjense. Entonces acá, ¿qué toca? Venimos nosotros, voy a ocultar un ratito esto. Ya sabemos que el radio de este círculo, ¿verdad? Lo vamos a colocar aquí, solo que usaron el amarillo otra vez porque está muy, no se ve tanto el otro. El radio para este círculo va a ser el equivalente a 14.14. Ahí está. Y sabemos que el valor completo de aquí para acá, de este, es de 28.28 metros. Ahí está. Muy bien. Ese sería el diámetro de ese círculo. Entonces acá, para encontrar el valor de esto, ¿sí? Lo que estoy marcando en amarillo. Yo necesito, en este caso, al área del círculo restarle el área del triángulo, ¿verdad? Y después dividirlo entre 2 para obtener el pedacito que necesito encontrar. Entonces acá, mi área del círculo va a ser equivalente a pi por radio al cuadrado. Pi por el radio, que es 14.14, al cuadrado. Entonces, si ya hacemos el cálculo, 14.14 al cuadrado, me da 199.94 aproximado. Podríamos colocarlo como 199.94 por pi, pero aquí también hay otra cuestión que debemos considerar. En este caso es que no estamos encontrando el área del círculo completo, sino que es la mitad del círculo. Entonces esto tendría que estar
dividido entre 2, ¿verdad? Ay, perdón. Tendría que estar dividido entre 2 porque resulta que es la mitad del círculo. Entonces, si yo ese 199,94 lo divido entre 2, me quedaría 99,97, pongámoslo de esta manera, pi. Permítanme un segundo que se movió esto. 99,97 pi. Este sería el valor del área de ese círculo. ¿Sí? Si ustedes lo ven de esa manera. Si ustedes quisieran la cantidad exacta, pues el 99,97, pues lo multiplican por 3.1416 y les va a dar 314.006 metros. Metros cuadrados. Ahí tendríamos el valor del área de ese círculo. Me falta encontrar el valor del área del triángulo, ¿verdad? Y el área del triángulo, en este caso, pues no es más que base por altura dividido 2. Mi base es 20, ¿verdad? Si queremos verlo de esa manera. Mi altura también en este caso, pues podría considerarla yo como 20, pues si tomo en consideración el triángulo de este punto de vista. Aquí, así. Entonces aquí puedo decir que es 20 y aquí puedo decir que es 20 en la parte de abajo. 20 y 20. Entonces ahí sí se cumple lo de la base por la altura. Ahora, si yo lo trabajo de esa manera, tendría que ser 20 por 20 partido en este caso. La altura del triángulo en este caso sería 20 por 20, me da 400 dividido 2, serían 200. Entonces mi área del triángulo es de 200 metros cuadrados. Y ahí tendría el valor, ¿sí? Bueno. ¿Qué hago ahora? Pues ahora me toca venir y aplicar en este caso la resta de estos dos. Resulta que para poder encontrar el área de estas partes que están acá, que estoy marcando en este momento, es el área del círculo menos el área del triángulo. Entonces, el área sombreada en este caso va a ser igual al área del círculo que dijimos que era de 314.06 menos el área del triángulo que es de, en este caso, 200. Entonces mi área sombreada va a ser equivalente a 114.06 metros cuadrados. Pero este es el área, fíjense, pues el área sombreada incluyendo estas dos partes. Y lo que me interesa a mí es encontrar el valor de una de las dos partes. Entonces, ese 114, área sombreada 1, la vamos a colocar aquí. Va a ser el 114.06 dividido 2. Si yo lo divido entre 2, 57.03 metros cuadrados. Ese sería el valor de una de estas partes. Por ejemplo, de esta parte. Y ahí ya encontré esa área. Como ya encontré esa área, que es la que necesito, ¿qué debo hacer ahora? Venir y encontrar en este caso, vamos a ponerlo en rojo aquí. Vamos a encontrar el área de esta semicircunferencia, de la mitad del círculo, de esta
esta que estoy remarcando en rojo. ¿Ya? Necesito encontrar el valor del área de eso y restarle el 57.03 metros que acabo de encontrar. A la hora de restarlo, pues, ya encontramos el área sombreada. Digo que justo vamos a terminar este ejercicio. Vamos ahora a esa parte. Teniendo eso entonces yo ya sé que en este caso, el valor de esta pequeña área que estoy marcando acá, ya lo tengo, ¿verdad? El valor de esa área es de 57.03. Área sombreada 1 le habíamos puesto, ¿verdad? 57.03 metros cuadrados. Muy bien. Ahora encuentro el área del círculo grande. El área del círculo en este caso va a ser igual a pi por radio. ¿Cuál es el radio? Pues yo ya sé que, si yo ya sé que esto mide 20, la mitad es el radio, entonces el radio de ese círculo es el equivalente a 10. 10 metros. Entonces aquí sería 10 al cuadrado dividido 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Si ustedes recordarán, prácticamente solo estamos calculando la mitad del círculo. Entonces esto sería equivalente. 10 al cuadrado serían 100, ¿verdad? Sería 100 pi. 100 pi dividido 2 me quedaría, en este caso, 50 pi. 50 pi. Si yo multiplico el 50 por pi, eso me daría 157. Vamos a arreglar bien los números ahí. 157.08 metros cuadrados. Y ahí sería el área del círculo. Ahora solo hacemos la resta. El área sombreada final va a ser igual al 157.08 menos 57.03. Y esto me da la respuesta. Me da un área sombreada de 100.04 o 0.5 en este caso, metros cuadrados. Solo vamos a arreglar ahí un poquito esos valores. Y ahí tendríamos la respuesta final. Pero si se dan cuenta, hemos estado yendo de ejercicios sencillos a ejercicios un poco más complicados, de tal forma que ustedes vayan entendiendo cómo calcular en este caso los diferentes valores de las diferentes áreas. Es muy importante que ustedes se enfoquen en ver las figuras que tienen ahí representadas y también que se enfoquen en cómo podrían ustedes encontrar diferentes valores de acuerdo a las figuras que nos muestran. Si se dieron cuenta acá, para poder encontrar esa área sombreada, no necesariamente le quité ese pedacito directamente que decían ustedes al principio, porque no se podían, ese pedacito no representaba una media circunferencia, sino que era la parte de la mitad de un círculo, una semicircunferencia. Entonces eso ya me representaba algo en qué pensar, ¿verdad? Entonces primero obtuvimos el valor de esa pequeña parte y ya después se la pudimos restar, en este caso ya la mitad del círculo pequeño que teníamos también representado dentro de esa figura. ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Ingeniero, ¿podría regresar la otra diapositiva? Es que no terminé de copiar, por favor. ¿Cuál otra diapositiva? La de los cálculos anteriores. Permítame un momento. ¿Esta? Esta. Esta es la anterior. Ahí es donde encontramos el valor del área, de esa pequeña área que está aquí. Esto encontramos acá. Estos valores. ¿Alguna pregunta a ustedes? ¿Estamos bien?
¿Alguna duda? ¿Se entiende esto hasta acá? Todo bien, ingeniero, gracias. Muy bien, ustedes, excelente. Bueno, pues vamos a terminar ahí por hoy. Platicamos el próximo jueves. Voy a prepararles un material para que puedan trabajarlo el próximo jueves. El próximo jueves vamos a estar hablando un poquito, tal vez les voy a profundizar un poco el tema de triángulos semejantes para que ustedes puedan aplicarlos después. Y ya después vamos a ver el tema de volúmenes. Y vamos a ir viendo otros ejercicios ahí para que vayan practicando un poquito más, ¿verdad? Los dejo entonces por hoy. Vamos a finalizar ahí por hoy. Pasen un excelente día. Buen provecho desde ya. Cualquier cosita ya saben, pueden escribirme ahí al Feliz día, WhatsApp, ¿verdad? ingeniero. Muchas gracias. Cuídense. Un gusto saludarlos. Feliz día, ingeniero. Ingeniero. Gracias. Te cuidan. Bendiciones.